Sobre la bula Cum ex apostolatus officio. Comentarios del prof. Tomás Tello Corraliza. Son muchos los comentarios sobre esta bula, parciales o totales, ya que, por el comportamiento de los papas conciliares, surgió a principios de los años 70. Quizás el lector se pregunte, ¿por qué un comentario más, teniendo tantos ya? Respondo que siempre será bueno que este tema, en concreto, que generó fuertes polémicas, se renueve con nuevos puntos de vista. Mi objetivo no es seguir el texto en un comentario lineal, desde la introducción hasta el punto 10, según el procedimiento común de los autores, como sugiere el título, variaciones. Son consideraciones o reflexiones sobre diversos aspectos aplicable a bula, jurídica, canónico-teológica, histórica, lingüística, crítica. Ni siquiera tengo que decir que, para la construcción de mi obra, aprovecho los materiales e ideas que aportan los comentarios de los autores que me precedieron. Considero esta bula como un documento eclesiástico de fundamental importancia para la salvaguarda de la fe, función principal del sucesor de Pedro, e insuperablemente capaz de haber evitado la presente crisis, si la hubieran tenido en cuenta y la hubieran observado con celo ad ungem, según lo que prescribió San Pío V. En mi opinión, aquí está la clave del misterio de la iniquidad, anunciado por Sao Paulo. Por tanto, nunca resultará inapropiado reflexionar sobre este documento excepcional, tan subestimado durante tantos siglos. Detrás de esta breve introducción, ofrezco una bibliografía básica de autores de diferentes países y tendencias diametralmente opuestas. Y aspecto legal en género. En esta parte, Cum ex apostolatus officio se considera como una ley. Esta bula de Pablo IV instituye una ley. Es una ley con todas las formalidades de una ley. Tiene, en efecto, todos los elementos estructurales de su esencia, así como todos los elementos que la integran. Esto es obvio, y no habría necesidad de insistir en ello, si no fuera por deshacer los esfuerzos de los enemigos del toro por quitarle toda su importancia jurídica y reducirlo a poco menos que papel mojado. Según la definición de Santo Tomás, ley, in genere, es un orden de la razón dirigido al bien común y promulgado por lo que preside la comunidad. La causa última de toda ley es buscar el bien común de la sociedad y el problema, en este caso, el de la Iglesia. El fin es el objetivo al que tiende el funcionamiento de la causa eficiente o sujeto agente racional. El final es lo que te impulsa a operar. Por tanto, la causa final se denomina causa causaum, causa de causas. El bien común de las leyes eclesiásticas no es otro que buscar y facilitar la salvación de las almas. La Iglesia, dice Pío XII, debe llevar a los hombres a Dios. La Iglesia no debe perder nunca de vista este fin estrictamente religioso y sobrenatural. El sentido de todas sus actividades, hasta el último canon de su código, no puede ser otro que competir directamente con él. Esto no significa que cada ley eclesiástica sea la mejor para lograr este fin. Veamos si la Constitución Apostólica de Pablo IV está orientada a la misma, y en qué grado de perfección lo hace. Los proyectos de ley surgen a menudo por situaciones coyunturales, que ponen de relieve su necesidad de evitar daños a la sociedad o de contribuir de la mejor manera a su fin. En la parte expositiva del derecho se suele expresar la situación que lo requiere. Es la ratio legis, la razón de la ley. Pablo IV explica en la introducción a su bula. A. El motivo que lo impulsó a establecer la ley, que no es otro que el gravísimo deber que pesa sobre él, por su cargo de cuidar todo el rebaño del Señor, buscar pastos sanos y alejarlo de los venenosos. Cum ex apostolatus a officio, cure dominici gregis novis in mineat generalis, et ex in detene amur pro fidelius custodia et salubri directione. B. La situación que exige imperativamente esta ley, a saber, la rebelión desenfrenada, de virulencia insólita contra la fe, del movimiento protestante, así como la perversión del sentido de la Sagrada Escritura, circunstancias que podrían poner en peligro a las ovejas en términos del fin de la Iglesia. Utque isia etate, propriae prudentiae innitentes licentius et perniciosius solito contra orthodoxae fidei disciplini insurgunt, catholicae ecclesiae unitatem, scindere moliuntur. C. Y su finalidad, que no es otra para reprimir la audacia de los herejes, para que no se inmiscuyan en el redil del rebaño de Cristo. Utabeo vili Christi repellantur nee magisterium erroris continuent, que discipuli veritatis este contemnunt. Vemos que el impulso que movió a Pablo IV, es el mismo que siempre movió a los papas a tomar medidas para salvaguardar el depósito de la fe, sin el cual es imposible agradar a Dios y que, por tanto, haría absolutamente imposible el fin de la Iglesia, que es la salvación de las almas. Cuando Pío X publicó su encíclica Pastendi, no utilizó otro motivo que el de su gravísimo deber. Estas son sus palabras, en el oficio de pastorear el rebaño del Señor. Este gravísimo deber excitó la conciencia de uno y del otro pontífice para no callar, ene canes miuti videamur para no parecer perros tontos, dijeron Pablo IV y San Pío X, guardar silencio ya no es decoroso, si no queremos ser infieles al más sagrado de nuestros deberes. Este deber primordial se destaca, como verdad de fe, en el magisterio. En cuanto a la situación, es similar en ambas ocasiones. Se trata de conjurar cierto peligro inminente para la integridad de la fe. Pero encuentro allí una diferencia notable. Con efecto, en la época de Pablo IV, los lobos rodeaban los confines de los pliegues. Tanto es así que, en tiempos de San Pío X, miles nos invadieron disfrazados de piel de oveja, que podía ser, o era en realidad, sotana, mitra o sombrero cardenalicio. Continuemos con el paralelismo.
El fin concreto e inmediato propuesto por San Pío X era detectar los adictos al error, que se escondían en el seno e incluso en el corazón de la Iglesia, a los que tramaron su ruina, no desde fuera, sino desde dentro, con mucho mayor peligro, más profundamente conocen a la Iglesia. Por otro lado, Pablo IV, en esas circunstancias, se ofreció voluntario, con una visión profética que tiembla y con la mayor prudencia de una serpiente, en hacer imposible la entrada en el redil de los lobos que, como se ha dicho, intentaron luego invadirlo. Me pregunto, ¿se podría haber evitado la invasión? Desde temprana edad, si hubieran aplicado con todo rigor, ad ungem, según la orden de San Pío V, las más prudentes medidas cautelares de la bula de Pablo IV. Sin embargo, en la situación descrita por San Pío X, fue mucho más difícil extirpar el cáncer que, metastásico, había invadido el cuerpo eclesiástico, afectando órganos vitales. Esto no quiere decir que este cáncer pueda causar la muerte de la Iglesia. Este último no puede morir, porque su divino fundador ha comprometido su palabra de su continuidad hasta la consumación de todo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Pero aún así, la pusieron en trance de agonía, como es evidente, hasta que una intervención divina ponga fin a esta situación, devolviéndole toda su fuerza. Causa eficaz. La existencia de la ley se debe a la voluntad del legítimo superior de la comunidad. Supongamos un proyecto de ley, ejecutado por un jurisconsulto experto, excelente para lograr el objetivo del bien común. Esta ley, considerada de manera abstracta como no mejorable, nunca se convertirá en ley, a menos que el máximo responsable de la comunidad la promulgue. En este caso, tenemos el elemento requerido para que exista la ley, la promulgación, lex instituuntur cum promulgantur, canon 8, el iusio publicandi, por la legítima autoridad del Papa Pablo IV, el 15 de febrero de 1559, dando orden de publicación, número 9 de la bula, y divulgación, con la forma y plazos en que se hizo para esas fechas, como se puede ver en la bula de Sao Pio V Quo Primum Tempore, o en la de Sisto V Postuam Verus, por citar algunos ejemplos. Además, para darle mayor énfasis y solemnidad, Pablo IV lo sometió a deliberación con sus cardenales y quiso redactarlo según ellos y con su consenso. Al final, los cardenales lo confirmaron con sus firmas. Era una constitución de los llamados consistoriales, porque los cardenales también la firmaron. Este hecho se opone radicalmente a los detractores de bula, que solo ven en él el capricho y la arbitrariedad de Pablo IV y un celo desordenado. Como la ley es un orden de la razón, un dicho de razón práctica o precepto, esta, además de ser justa, debe tener la condición de a. Obligatoria. b. Estabilidad. Ahora, la intención de obligar surge con énfasis y fuerza, desde el principio. De principio a fin, con la sanción final del punto X. Nadie podrá infringir esta página, ni contradecirla con osadía. Pero si alguno lo intenta, sepa que incurrirá en la indignación del Dios Todopoderoso, etc. En cuanto a su estabilidad, lo reafirma explícitamente, perpetuo observarii, debe ser observado perpetuamente, y HI nostra in perpetuum valitura constitución, por eso nuestra constitución que tendrá vigencia perpetua. 3. Quiero afirmar es un hecho que no he encontrado explícitamente en ningún autor que se trata de una ley básicamente incapacitante e irritante, como se destaca en los puntos 3, v y b. Es el primer fin que propuso Pablo IV. Es el hilo conductor de la Constitución. 2. Aspecto canónico-teológico. En el primer artículo, la bula cum ex apostolatus a officio fue considerada como una ley in genere. En esto, la consideración se centrará en su especificidad de derecho canónico, es decir, como parte del conjunto de leyes promulgadas por la Iglesia, que se denomina derecho canónico, la más común entre otras, que se aplican, sagrada, religiosa, eclesiástica, etc. El objetivo del derecho canónico es ordenar los medios más convenientes para el bien general de la compañía fundada por Cristo y orientarlos para facilitar la salvación eterna de sus miembros, que es el fin de la Iglesia. La Constitución cum ex apostolatus a officio pertenece al derecho canónico antiguo, como se llama a todo el derecho eclesiástico anterior al Código de 1917. El derecho canónico está en estrecha conexión con la teología, y esto por varias razones. Y, por sus fuentes, la revelación y la autoridad de la Iglesia, impuesta por la misma revelación divina. 2. Por su objeto material, constitución y régimen de la Iglesia, derechos y obligaciones del clero y de los fieles, en el ámbito social y en sus mutuas relaciones. 3. Por su fin, la salvación de las almas. Sin embargo, el derecho canónico y la teología se diferencian por su objeto formal, por tanto, la teología lo considera bajo el aspecto de la fe, en las relaciones personales de los fieles con Dios, en cambio, el derecho canónico se orienta a la praxis en el orden social según las exigencias, por supuesto, de la misma fe. Por eso se dijo que el derecho canónico es una teología práctica. Pero, ¿qué relación hay entre la ley antigua y la ley codificada en 1917? ¿Por qué? Una relación de continuidad, sin fisuras en cuanto a lo sustancial. Es el mismo código que muestra, en su canon 6, que no hay diferencia esencial entre este y el antiguo. El código se dice en la introducción del citado canon conserva, en la mayoría de los casos, la disciplina hasta ahora vigente, aunque no deja de introducir variaciones oportunas. Este mismo canon, en sus 6 puntos resolutivos,
describe con insuperable claridad las circunstancias en las que se mantienen las leyes del derecho antiguo, con todo su vigor. Y, en este párrafo, existe una forma general de que se deroguen todas las leyes que se opongan al código, salvo que expresamente se disponga lo contrario. 2. En cuanto a los cánones que reproducen la ley antigua, estos deben ser evaluados de acuerdo a esa ley. 3. Los cánones que solo concuerden parcialmente con la ley antigua serán evaluados de acuerdo a esta, en la parte que coincidan, donde difieran, debe prevalecer el significado del código. 4. En caso de duda, prevalece la antigua ley. Indubio, dice el canónigo, habeter iure non est recedendum. V. En cuanto a las penas, es necesario ceñirse a las establecidas por el código, quedando absolutamente abolida todas las penas de la antigua ley que difieran de las establecidas en el código. B. Respecto a las leyes disciplinarias, vigentes hasta la promulgación del código, si, ni explícita ni implícitamente, se encuentran contenidas en el código, se deberá decidir que han perdido todo su valor, salvo que se encuentren en los libros litúrgicos aprobados, o si tratar las leyes del derecho divino, sean positivas o naturales. Conclusiones necesarias. Hay que decir, en primer lugar, que las disposiciones penales de la bula, que no se ajustan a las disposiciones penales del código, pierden su valor. Y esto, por una sencilla razón. La Iglesia, por derecho divino, tiene el deber de imponer castigos. Pues bien, el tipo y medida concreta de la pena aplicable a cada delito es una disposición de derecho eclesiástico, siempre que la pena concreta no sea un derecho divino, como, por ejemplo, los delitos contra la fe, que por su propia naturaleza, su apte natura, como enseñó Pío XII, implica la excomunión. Por tanto, creo que no tiene sentido tener un debate sobre la absoluta vigencia de las disposiciones penales de la bula, ya que las que son de derecho divino como no podía ser menos están contenidas en el código. El debate debe centrarse en la parte disciplinaria de la bula, para calibrar el valor de esta ley, sobre todo, en lo irritante e invalidante. Ahora bien, lo que no se puede decir sin miedo o mala fe manifiesta es que la bula cum ex apostolatus a officio ha perdido todo su valor de ley. Su vigencia se proclama en el canon 6. Esto es evidente para quien lo lee sin juicios previos, siguiendo la norma resaltada en el canon 18, es decir, teniendo en cuenta el sentido propio de las palabras, consideradas en el texto y en su contexto. En efecto, según el número 2 del canon 6, el canon 188, 4 reproduce en su esencia la ley invalidante del número 3 de la bula de Pablo IV. Comparemos el canon 188, 4 con el tercer párrafo de la bula. Lata. 188, 4. Optacitam renunciationem elma ipso iure admit qua libet officia veicant ipso facto et sine ulla declarationes y clericus a fide catholica publice defecerit. Número 3 de la bula. Eiceisi nostra in perpetuum valitura constitución, sancimus, statuimus, decernimus et definimus uod. Datactenus, siud, eiuti in aeresim focus, deprehensi, eiuti confessi, vel convicti fuerint, et imposterum debiabunt, ministerio facti, sui beneficis et officiis ecclesiasticis, penitus et intoutam perpetuo privati. Canon 188, 4. Debido a la renuncia tácita admitida por la misma ley, todos los cargos quedan vacantes, ipso facto, y sin declaración alguna, si el clérigo se desvía públicamente de la fe católica. Bula contenido, por esto nuestra Constitución, que tendrá vigencia perpetua, sancionamos, establecemos, decretamos y definimos que a quienes hasta el presente se les sorprendió, o confesaron o convencieron de haberse descarriado, da fe, o incurridos en herejía, así como quienes, en el futuro, se encuentren en las mismas circunstancias, además de las condenas, censuras y penas antes mencionadas, deben ser privados total y permanentemente, por derecho propio, proceso legal o fáctico, de sus beneficios y oficios eclesiásticos. Aquí tenemos un caso claro del supuesto segundo párrafo del canon 6. El canon 188, 4, por tanto, reproduce la ley invalidante de la bula de Pablo IV. Por tanto, en el caso concreto, la denominada ley de la antigua ley permanece en plena vigencia y, además, de forma prevaleciente en la interpretación, ya que el canon del código debe ser evaluado de acuerdo con la antigua ley que reproduce. Y no se puede argumentar que la ley de la bula es demasiado extensa, en comparación con la brevedad telegráfica del canon 188, 4. Debe hacerse una distinción importante entre la redacción de un código y la promulgación de una ley. En efecto, los códigos solo contienen la parte esencialmente dispositiva de la ley, expresada de la manera más exacta posible, pero gratuita, escuelta. Sin embargo, en su promulgación se explican las razones exigidas por la ley, cuáles son los medios más adecuados para lograr su objetivo, explicaciones, enumeraciones, digresiones, etc. Es más, en la bula de Pablo IV, que es muy difusa, como se ve en todo lo que lee, que por su exhaustividad se expande en un sinfín de enumeraciones. Por tanto, cum ex apostolatus officio, en su vertiente disciplinaria de derecho irritante e invalidante, mantiene hoy su plena vigencia y, precisamente, el sentido y alcance de la prescripción del canon 188,4, debe calibrarse según el sentido y alcance de la ley de Bull. Y se sabe que las leyes eclesiásticas, por su íntima conexión con la ley divina, se benefician de la infalibilidad de la Iglesia, al menos en sentido negativo. Es decir,
que al estar en conexión con las verdades reveladas, finaliter connexae, no pueden conducir al mal ni ser un obstáculo para la salvación. Pío VI condenó como, al menos erróneo, considerar peligrosa o nociva una ley eclesiástica. DS 2678. No obstante, si algún lector se muestra escéptico sobre el canon 188, 4 que reproduce la ley invalidante de la bula, le concederé generosamente el beneficio de la duda. Pero se da el caso que, dado este supuesto, se alcanzan los mismos resultados, ya que, en caso de duda, el párrafo 4 del mencionado canon, ver arriba, prescribe que debemos ceñirnos a la antigua ley, abetere iure non es recedendum. En el artículo 6 del citado canon se afirma, sin el menor error, que las leyes del derecho divino, positivas o naturales, conservan todo su vigor, aunque no estén contenidas ni explícita ni implícitamente en el código. Por tanto, aunque la ley invalidante e irritante de cum ex apostolatus officio no estuviera incluida en el código, no dejaría de ser una ley todavía en plena vigencia, porque es una ley de doble regla, es decir, positiva y al mismo tiempo natural. Permíteme hacer un recorrido. Las publicaciones sedevacantistas me llamaron la atención con cierto retraso de 1980, o poco antes, sin embargo, tuve noticias de la posición sedevacantista en 1969, a través de publicaciones no sedevacantistas o antisedevacantistas, como Contre-Reforme Catholique de George de Nantes, fanático impugnado del sedevacantismo y detractor de los sedevacantistas. Ese sacerdote por su prestigio me mantuvo entre dos aguas, hasta que conocí la bula de Pablo IV, a principios de 1977. El impacto que me provocó leerla fue suficiente para inclinarme de manera firme, irrevocable y combativa. A favor del sedevacantismo, consideré esta postura como la única explicación y comprensión lógica, inteligente y fecunda de la actual crisis eclesial. George de Nantes había declarado en su artículo Jos de l'Église Point de Salud, CRCN 107, julio de 1976, que no era lícito, ni siquiera dudar de la legitimidad de Pablo VI. Como reacción a este artículo, escribí una carta a su autor, 8 de abril de 1977, a la que no respondió, en la que confesé ser un sedevacante, basada en la bula de Pablo IV, rechacé su declaración categórica y mostré las razones de mi posición. Entre las razones alegadas, apelé al derecho natural como fundamento de la incompatibilidad intrínseca definida por la bula. Aludió a la monstruosidad o quimera, que Horacio describe en la epístola ad Pisones, que resultaría de que un elemento ajeno a un cuerpo pudiera llegar a ser, nada menos que su cabeza. Este injerto, dijo, destruiría la naturaleza del cuerpo en cuestión, ya que es la cabeza la que imprime su comportamiento. La incompatibilidad es, por tanto, absoluta y, en esa incompatibilidad absoluta, se basaron precisamente Cajetanus y Sao Roberto Bellarmino para sus conclusiones. Más aún, hubo dos papas que aludieron a esta incompatibilidad intrínseca y ontológica. Inocencio III dijo, cum nimis absurdum situd Christi blaspemus in Christia annus vim potestatis exerceat. Es decir, porque es totalmente absurdo que un blasfemo de Cristo pueda tener jurisdicción sobre los cristianos. In 3 en 4 Lateranense, y León XIII, cum absurdum sit opinari, sería absurdo decir que alguien ajeno a la Iglesia puede presidirla. Y ya se sabe que el absurdo matiza toda idea que encierra una contradicción intrínseca. Esta ley natural, prescindiendo del conocimiento de la prescripción del canon 188, 4 y del cum ex apostolatus, la pretende y aplica a los fieles simples, guiados por el simple sensus fidei. Este fue el caso de los primeros que se sorprendieron por el comportamiento ambiguo de Rancali con respecto a la fe, como expliqué en mi trabajo al respecto. C.F. Arquirie Eleison, 12, 1993, N3, p. 35 a 40. Hay varios autores sedevacantistas que reconocen expresamente, en la ley de vacante por herejía, una ley de derecho natural. El Dr. Hugo Kellnar, por ejemplo, en un artículo de 1967, se basa, para concluir la vacante de la Santa Sede, en esta incompatibilidad intrínseca entre la falta de fe y de autoridad en la Iglesia. Por eso, dijo, el firme mantenimiento de la fe católica es el fundamento de toda autoridad en la Iglesia y la premisa indispensable de todos aquellos que aspiran a un oficio eclesiástico. Y continúa, las formalidades canónicas son necesarias, pero no suficientes. Si solo fueran suficientes los requisitos legales, habría que aceptar la monstruosidad de que fueron autorizados por Cristo, para asesinar felizmente almas, a través de su doctrina y praxis. C.F. Insist, y, 3, junio de 1971, p. 25 a 35 y, 4, julio, p. 30 a 34. Otros autores que explícitamente consideran que esta ley incapacitante es incompatible con la ley natural son Martin Wynne, que habla de contradicción lógica, y el Dr. Homero Joas, que la llama incompatibilidad ontológica. Otros, como Michael Wildfeuer, lo dan por sentado implícitamente. Ains. 2, M. 1972. Insisto, es absurdo que un miembro ajeno al cuerpo pueda convertirse en cabeza del mismo. No hay organismo que lo acepte, ni físico, ni moral ni legal. Una persona que no pertenece a ninguna sociedad está, por supuesto, excluida de ser presidente o de formar parte de la junta directiva de dicha sociedad, y esto, sin necesidad de prescripción expresa, en sus leyes o reglamentos. Sería superfluo. Es un rechazo lógico y natural. En efecto,
un cuerpo admite o puede admitir un trasplante de cualquier otro miembro, que no sea la cabeza, siempre que esto no impida su normal funcionamiento. Sin embargo, un trasplante de cabeza haría que se comportara de manera incompatible con su propia naturaleza y con su fallecimiento. Resultaría en ser una quimera. Podríamos imaginar el comportamiento de un ser humano al que le trasplantaron una cabeza de gorila en un trasplante. Por esto, y nada más, es lo que aceptan los edicistas tradicionalistas cuando permanecen integrados a la monstruosa Iglesia conciliar. Son ellos los que dan lugar a la quimera de esa Iglesia, manteniendo la ilusión de la seguridad de pertenecer a la verdadera Iglesia católica, a pesar del régimen de una cabeza extraña. Admiten ser herejes como vicario de Cristo, y no quieren ver que se trata de una contradicción inteminis. Es, por tanto, una ley invalidante de la ley natural. Es evidente. Pero también es, al mismo tiempo, una ley positiva de la ley divina. En efecto, es así, ya que el Apocalipsis incluye expresamente el hecho de que la herejía, su apte natura, como enseñó Pío XII, se separa automáticamente del cuerpo místico. En Deuteronomio está prescrito: tomarás a uno de tus hermanos para hacerlo rey sobre ti, no puedes llamarte extranjero que no sea tu hermano. Deuteronomio 17, 15. Sao Paulo expresa esta absoluta incompatibilidad, apelando a una hipótesis límite: pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciemos otro evangelio, distinto del que hemos anunciado, anatema. Te lo dije antes y ahora lo repito: si alguien te predica un evangelio diferente al que recibiste, sea anatema. Gal 1, 8-9, es muy estricto. En las versiones se acostumbra traducir el término latino preteruam y el término griego para contra, pero, en mi opinión, el término de la traducción española de la BAC, distinto, expresa muy bien la tonalidad de la preposición, tanto griego y latín. También son pertinentes y los textos de Tit están profusamente citados. 2, 1 y 2 Jo. 10-11. Por otro lado, la tradición, como transmisora de la revelación divina, es unánime en este sentido. Además, esta tradición está respaldada por declaraciones de varios papas como Adriano II, Inocencio III y la solemne definición de Pablo IV. Sobre este fundamento de la ley divina, insisten los comentaristas que defienden la bula, como puede ver cualquiera que la lea. Dios quiso que esta ley natural fuera ratificada por una ley divina positiva, dada la trascendencia de esta materia, para que fuera fácilmente conocida por todos, así, como por medio de Moisés se promulgaron los mandamientos que eran leyes naturales. Por tanto, por prescripción de la misma ley eclesiástica, C6, 6, la bula, en cuanto al hecho concreto de la ley incapacitante e irritante, mantiene todo su vigor y es por ello que el canon 188, 4 debe ser interpretado. Y no al revés, como hacen los oponentes de bula. 3. Aspecto lingüístico. Lo primero que le llamó la atención al leer esta bula por primera vez fue la dificultad de captar el significado completo de varios de sus periodos gramaticales. Es un texto latino que no se presta a una fácil traducción a las lenguas vernáculas. Es una tarea ardua. Esta dificultad es reconocida y verificada por varios autores, quienes se encargaron de traducirla a sus idiomas. Por ejemplo, Britons dijo: latín bastante complejo. Y en otro párrafo, en nuestra versión, nos hemos esforzado por hacerla lo más comprensible posible. Una tarea ardua, por lo tanto, la Constitución está redactada en estilo curial, y contiene oraciones demasiado largas y llenas de detalles, que deben ser releídas, detenidamente, varias veces, antes de comprender completamente su significado. Die Übersetzung von der Lateinisten in die Deutsche Sprache war nicht leicht, confiesa el editor de la versión alemana. Y el doctor Homero Joas: para muchos, la traducción de la bula de Pablo IV parece un trabajo difícil. El latín de la bula es muy diferente del latín de corte clásico, del que se hace gala en las encíclicas de León XIII, Pío XI o Pío XII, por ejemplo. Sin embargo, en Cum ex Apostolatus Officio, en un estilo difuso y redundante, se nos ofrecen periodos sin fin, enumeraciones, con pretensiones exhaustivas, ítems frecuentes, oraciones explicativas con un manifiesto afán de aclarar las cosas y deshacer cualquier ambigüedad. Esto da lugar a la pérdida del hilo conductor del discurso y la conexión entre los distintos enunciados. Hay periodos que, entre el nexo y la palabra de la oración subordinada a la que afecta, están separados por una amplia serie de complementos e ítems. Los autores suelen atribuir la dificultad de la traducción a la excesiva extensión, más que ciceroniana, de los párrafos y a la terminología jurídico-canónica o curial del texto. Pero encuentro algo más que afecta a las dificultades de traducción de manera más negativa, a saber, la falta de un uso adecuado de los signos de puntuación. Es un texto muy escaso en el uso del punto y el punto y coma. La ausencia de una puntuación correcta, frontera semántica, daña la coherencia y la cohesión adecuadas del texto. Esto se debe en gran parte a las diferencias en las distintas versiones de los diferentes autores, ya que son ellos quienes deben suministrar, según su propio criterio, puntos, punto y coma, paréntesis, etc. Lo cual es, en cierta medida, subjetivo y expuesto a una interpretación ajena a la del autor del texto. Sin embargo, reconozco que hay que correr este riesgo para lograr la cohesión y la cohesión textuales adecuadas. Pero, además de los factores extrínsecos enumerados, existe el mayor obstáculo, el factor intrínseco de lo arriesgado de la construcción oracional, en el que se abusa de la construcción hipotética, o cláusulas subordinadas.
Estos ocurren en cascada y se atropellan. Hay párrafos que se componen en su totalidad de cláusulas subordinadas. La introducción, por ejemplo, está completamente estructurada con oraciones subordinadas, con verbos en subjuntivo o en forma nominal, sin una sola oración principal con el verbo subordinado en indicativo, como es habitual. Por tanto, los dos indicativos existentes forman parte de una cláusula subordinada de relativo. El traductor debe suplir la jerarquía con su propio esfuerzo, tomando a uno de los subordinados como principal y haciendo que todos los demás giren en torno a él. Lo mismo ocurre con el primer párrafo. Si queremos ordenar la versión y clasificar las ideas, debemos tomar el participio cupientes como oración principal. En el párrafo 2, el verbo indicativo, subordinado a todas las demás oraciones del periodo muy largo, se encuentra al final, volumus coordinado con decernimus. Debido a las dificultades identificadas, es difícil lograr una versión perfecta. Por esta razón, los autores de las diferentes versiones tienden a criticar las traducciones anteriores como defectuosas. No soy una excepción. De hecho, ninguna de las versiones que conozco me ha satisfecho del todo. Por eso, ofrezco la mía, una nueva versión en español, con la esperanza de lograr una mayor perfección y matiz en el sentido de algunas frases. Tengo la ventaja de comparar las versiones de diferentes autores e idiomas entre sí y con el texto original. El estudio de trabajos anteriores, en cualquier rama del conocimiento, la bibliografía, contribuye poderosamente a eliminar errores y aprovechar un mejor cultivo de la tierra, previamente trabajada por otros. Para lograr una traducción buena y fiel, aunque la perfección total parece imposible, hay que evitar estas traducciones peatonales, demasiado apegadas a la letra, materialmente consideradas, así como la construcción original, que solo puede generar confusión. Sin embargo, la traducción no puede dejar de ser literal, en su aspecto formal, si no queremos caer en un subjetivismo en el que el contenido original, en lugar de reflejarse lealmente, es suplantado por nuestro pensamiento. Por tanto, me ceñiré a la letra, en su aspecto formal y, en la medida de lo posible, me esforzaré en hacerla literaria, en hacerla inteligible, para remediar la aspereza y sequedad, propia del estilo curial, y la peculiaridad de este texto y así evitar el aburrimiento que produce la lectura. Para facilitar una mejor comprensión de lo esencial del texto, se resalta el hilo conductor del discurso, con un tipo de letra diferente, de lo redundante y completo, enumeraciones detalladas, elementos explicativos esenciales, etc. De tal forma que, leyendo gráficamente la parte resaltada, se capta el significado sustancial del mensaje. Antes de ofrecer mi versión de la bula, quisiera hacer algunas observaciones pertinentes sobre varias de las frases sobre las que existen diferencias entre los distintos autores, para justificar mi elección y mi versión. Pero, como esto llevaría a una extensión desmesurada de este artículo, me limitaré a criticar la coincidencia en la versión de una frase, en la que todos los autores coinciden, y a justificar la mía. Esta es la primera oración introductoria del párrafo 1. En las consideraciones remuius modia deo gravemet periculosam que, ut Romanus pontifex, posit, si deprenendatura fide debius, redargi. Así se traducen las diferentes versiones que conozco. Versión alemana, en Anbetracht daises ou erigen und Gefahrboyen Angelegenheit hat der Romiste Pontifex der, Gedoch da Arfing widersprochen Wourdan, Uenerei eles va am Glauben abgewiisten erfunden wird. Versión en español, de la revista Roma, considerando este asunto de manera seria y el romano pontífice, podría ser golpeado si se sorprende al ser desviado de la fe. Del Dr. Disandrow, considerando la particular gravedad de esta situación y sus riesgos como el PR, si te pillaran en una desviación de la fe, te podrían acusar. Versión francesa, devant la situación actuelles y grave et dangereuse, il ne faut pas que León reprochero UPR de devie dans la FOUAI. 4. Vicisitudes de esta constitución apostólica. Sus causas y determinantes. Ya sabemos la situación histórica que exigía esta ley, para evitar la ruina de la Iglesia. Pablo IV, con la máxima prudencia de la serpiente, previó, proporcionó y nombró la situación actual de la Iglesia, abominación desoladora, y, en su ley, ofrece y prescribe las medidas adecuadas y óptimas para conjurarla. Pablo IV establece, en el párrafo I, el plan de acción global, cazar los zorros que pretenden destruir la viña del Señor, vulpere capere, y sacar a los lobos del redil, et lupus habeo biliarcere. Con estas medidas generales, se pretende hacer imposible que cualquier heterodoxo se infiltre en las filas de la jerarquía eclesiástica, en cualquier grado, sean zorros, entre los jóvenes del rebaño de Cristo, párrocos y párrocos en general, si son lobos, entre la clase episcopal, sin excluir un posible archilobo, transfigurado en supremo pastor o señorío del rebaño, de lo que hay una mención muy especial en este primer punto. Sí, esto es preferentemente desde el punto de vista, desde el inicio de la bula, y no es de extrañar. En efecto, en el texto hay una insistencia exhaustiva en los diferentes grados de la jerarquía, a fin de evocar la infiltración en la cima, mientras no se contamine, el rebaño en su conjunto gozará de buena salud, de lo contrario, la ruina global será inevitable. Pablo IV es siempre consciente del peligro y la posibilidad de que, parece prever, un ascenso heterodoxo al sumo pontificado. Ante esta posibilidad, se horroriza y, por su parte, consciente de su gravísimo deber, intenta detenerlo. Una vez puesto en relieve, en la introducción, la razón y el objeto de su constitución, en el párrafo I,
de repente se levanta y dirige su punto de vista al jefe supremo, al superior del rebaño de Cristo. ¿Por qué? El mismo Papa da la razón de tal actitud, ante la posibilidad de que el cacique se convierta incluso en archilobo, debido a las fatales e inevitables consecuencias para todo el rebaño. Por ello, comienza el párrafo con estas palabras: consideraciones uius modi remadeo gravem, es decir, teniendo en cuenta la extrema gravedad y peligrosidad que afianzaría el hecho de que un romano pontífice pueda ser amonestado, en el caso de que sea sorprendido como desviado de la fe. Por tanto, piensa que se deben tomar drásticas medidas de precaución para que esto no suceda, por suponer un peligro mayor, ubi maius intenditur periculum, que un falso profeta sea colocado en los puestos de mando, cuanto más dañino y corrosivo, mayor es la dignidad usurpada. En efecto, agregó, el efecto desastroso sobre el cargo supremo no es el mismo, debido a su irresistible poder de irradiación y seducción universal sobre todo el rebaño, hasta el punto de poder seducir a los elegidos, si eso fuera posible, eso si el falso ocupa la dignidad de la escala inferior del episcopado. En este caso, solo afectaría a una parte limitada del rebaño y no, por supuesto, con ese carácter de seducción virulenta e irresistible del presunto pastor heterodoxo. Y menos si el intruso es un párroco, cuya parte de influencia sobre el rebaño sería infinitesimal en todos los aspectos. En este documento principal se prescribieron medidas absolutamente eficaces para haber prevenido la actual crisis eclesial, sin embargo, no funcionó. ¿Por qué? Lo desentrañaremos en el transcurso de este trabajo. Como base de la crisis tenemos el Mysterium Iniquitatis, de que habla Sao Paulo, que ya estaba funcionando en tiempos apostólicos. ¿Cuál es el objetivo concreto de los enemigos de Cristo y su Iglesia? Según León XIII, en Humanum Genus, estos traman la ruina total de la Iglesia, con el propósito de destruirla, si podían, y privar a los pueblos cristianos por completo de los beneficios que les ganó Jesucristo. El poder del Inic, por permiso divino, recorrerá un largo camino, quizás, como llegó en el episodio de Satanás y Job, in manu tua est verum tamen animamili userva. En otras palabras, lo pongo en tus manos, la Iglesia, pero guarda tu vida. Trabajo 2, 6. A la bestia se le dio el derecho de hacer la guerra a los santos, igual a católicos, y vencerlos. AP 13, 7, Dien 7, 21. Su triunfo, sin embargo, aunque efímero, será casi total. Pero estamos dogmáticamente seguros de la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán. El tridentino declara al respecto: el símbolo de la fe es el principio, en el que necesariamente están de acuerdo todos los que confiesan la fe de Cristo, y es el fundamento firme y único contra el cual no prevalecerán las puertas del infierno. Si la Iglesia continuará viviendo y nutriéndose, a pesar del hecho de que las heridas son mortales, por necesidad, y pueden dar la sensación de que la Iglesia ha muerto, como lo hizo Elías cuando desapareció el verdadero culto en Israel, hasta el punto de quejarse al Señor de que estaba solo. Pero la respuesta divina le aseguró que 7.000 hombres estaban reservados. Rom 11, 14. La fe, cimiento indestructible, como decía el tridentino, ciertamente permanecerá intacta, pero solo en un resto, proporcionalmente, insignificante, disperso por el mundo, fuera de las estructuras oficiales de los apóstatas. Por tanto, no es extraño que el mismo Jesús se haga la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? LC 18,8, esta pregunta denota el daño causado por la acción del misterio de iniquidad. Sin embargo, insisto, el triunfo del enemigo podría haberse evitado infaliblemente, con el celoso cumplimiento de las medidas cautelares prescritas en la bula de Pablo IV. Pero, lamentablemente, estas medidas de precaución se pasaron por alto cuando más era necesario tenerlas en cuenta. Es cierto que esta ley dio sus primeros pasos firmes e impidió efectivamente que el sospechoso Morone fuera elevado a la dignidad suprema, debido a la integridad y plenitud de San Pío V, quien exhibió la ley de Pablo IV como impedimento para su elección. Más aún, Ghislieri, una vez elegido papa, celoso defensor de la fe, junto con su predecesor Pablo IV, plenamente consciente de su deber y de la primordial importancia de dicha ley, 7 años después de su promulgación, la ratifica ordenando su vigencia ad ungir, es decir, con celo, con mayor precisión. Ver motu proprietario inter multiplices. Pero el caso es que, una vez muerto San Pío V, parece que cum ex apostolatus a officio fue devorado por la tierra. La ley estaba ahí. Nadie lo había cancelado, derogado o renunciado. Sin embargo, ella ahí, si esa ley fuera olvidada, aprobada o silenciada, subestimada y, finalmente, hoy, feroz, satánicamente, impugnada y atacada. El Dr. Disandrow se queja amargamente: muchos de estos documentos carecían de efectividad real, ignorados o desobedecidos, relegados, sin mayores consecuencias, a los archivos de protocolo. Sí, un documento principal para la defensa efectiva de la fe, que debería haber sido un tema constante de comentarios sabrosos y una serie detallada para canonistas y teólogos, pasó tan desapercibido como si no existiera. Parece como si fuera una situación de silencio. ¡Qué habilidad para esconder esta cruda y urgente realidad! Habría sido fácil zanjar, de una vez por todas, a partir de la promulgación de esta ley, la posibilidad de que un papa cayera en herejía, como particular, con sus inevitables consecuencias, sin miedo a perderse en el laberinto de opiniones, desfile fenomenal de opiniones,
como lo llama el Dr. H. Hoas, divergentes y opuestos, incluso contradictorios. ¿Cómo, entonces, explicar el hecho de la frustración de los finales de la bula de Pablo IV? En la dinámica histórica, todo tiene sus causas concretas, aunque, como en este caso, es un misterio, mysterium inquitatis. El triunfo del maligno en la crisis actual fue profetizado, cf. 2 5-12, y lo profetizado no puede fallar, cf. Mt 26, 54, antes de que se cumpla una profecía, no podemos imaginar cómo se realizará, pero una vez cumplida podemos llegar a conocer las causas que la dieron origen, así como su cadena. La trama del enemigo, su trayectoria y tácticas, se pueden seguir, paso a paso, en el giro de los acontecimientos. Al principio, tenemos una suposición básica y real, la de la astucia suprema del enemigo. De hecho, los hijos de este mundo son más astutos, entre sus contrapartes, que los hijos de la luz. LC 16, 8, por tanto, se nos manda ser tan prudentes como las serpientes, MT 10, 16, como también guardarnos de los hombres. LC 10, 17. Los hijos de las tinieblas saben perfectamente lo que quieren y lo que no quieren y los mejores medios para lograr sus objetivos. En este caso concreto, los hijos de las tinieblas, con intuición querubíc, captaron infaliblemente la realidad, el alcance y las consecuencias que derivarían para sus planes, de la observancia exacta de la ley de Pablo IV. Era la barrera inquebrantable para ellos eliminar el obstáculo que impedía su pleno triunfo. Este documento debería entonces ser anulado y frustrado. Para eso contaron con la cándida inocencia de los hijos de la luz. Aquí está la clave para explicar el fenómeno del rechazo de este documento. Los hijos de las tinieblas, en la consecución de sus fines, observan exactamente todas las reglas que marcan la prudencia, en particular, en lo que respecta a su correcto uso. A. La providencia, es decir, el ordenamiento de los medios más rápidos para lograr el objetivo. Ordenar y predecir las consecuencias del acto a realizar. B. Circunstancia, o consideración cuidadosa de las circunstancias, para no precipitarse y esperar el momento oportuno para actuar. C. Precaución o precaución ante impedimentos extrínsecos que puedan comprometer el éxito de la empresa. Además de la perfección de estas partes integrantes de la prudencia, tienen, con destreza insuperable, esos vicios falsamente similares a la prudencia, astucia, engaño, fraude. El uso de insidia es una constante, y contra la insidia no existe la prudencia humana. Pero, en gran parte, los hijos de las tinieblas, con toda su astucia, siempre se magnificarán contra la sabiduría divina, porque, no hay sabiduría, ni prudencia, ni consejo contra el Señor. Piaro Ubi 21, 30, sorprende al sabio en su astucia y frustra los designios de los impíos. Trabajo 5, 15. Precisamente por eso, aunque el ingenio de los niños de este mundo supera al de los hijos de la Iglesia, en general, no todos caen en las redes de su astucia, ahí siempre habrá clarividentes, iluminados por Dios, que prevén los designios del enemigo y advierten a otros del peligro. Por eso, no faltará, ni habrá culpa, cuando la inocencia alcance cierto grado de estupidez, por no escuchar las advertencias de los videntes. A partir de ahora, se destacarán algunos hechos concretos de la exagerada trama, que condujo a la actual situación de crisis en la Iglesia. Esta trama, dice Disandrow, se puede construir a la perfección, esta oscuridad se puede seguir paso a paso, la historia que incluye nombres, decisiones, hechos y conflictos, inequívocamente diferentes, pero que aparecen perfilados en una dirección, triunfo del anticristo. Por tanto, es de asombrarse de las muy sabias y sutiles disposiciones dirigidas a suprimir o quitar de en medio el obstáculo que impedía su pleno triunfo. 2 6-7, podemos aprender mucho de la forma de proceder de los enemigos de la Iglesia, porque, nada mejor para vencer al enemigo o, al menos, para no dejarse vencer, que conocer sus conspiraciones y artimañas para prevenir ellos. Cabe señalar que no se trata de rastrear todos los procedimientos del enemigo a lo largo de los siglos, su actividad comenzó en la era apostólica para desmantelar la obra de Cristo. Habrá que reducir el asunto. Aquí, solo se trata de aquellos personajes que, por su acción o por su omisión, constituyen los clavos, que contribuyeron a hacer inoperante la bula de Pablo IV, insuperablemente apta, como ya se dijo, para evitar el obstáculo que impedía la pleno triunfo del enemigo. Tenemos, en primer lugar, al teólogo holandés Albert Piggius, comúnmente Piggy, 1490 a 1542. Sí, aunque al lector le sorprenda que un autor, antes de la promulgación de esta bula, pudiera haber influido para silenciarla, anularla y, finalmente, impugnarla descaradamente y satánica. Aquí tenemos la clave para capturar todo el proceso. Piggy, en su obra Hierarchia Ecclesiastica y Assertio, introduce una cuña en un bloque sólido y compacto en la frase, absolutamente unánime hasta entonces, entre teólogos y canonistas, de que un papa, como persona particular, podría desviarse de la fe y caer en herejía. Piggy, con celo amargo y extremo, sed non secundum scientiam, RM 10, 2, es decir, celo no según la razón o indiscreta, quiere oponerse a la negación indirecta de los protestantes de que el Papa no es infalible, en ningún caso, afirmando lo contrario, el romano pontífice nunca puede caer en herejía, ni en error, ni siquiera como persona particular.
Y lo afirma en su tesis, de forma brusca, airada. Se desata en injurias contra Graciano y maldice con palabras indecentes a los canonistas. Pero, como lo contradice el hecho evidente de la condena como hereje del Papa Honorio, por el Sexto Concilio Ecuménico, con base en conjeturas arbitrarias, afirma imprudentemente que se falsificaron las actas del concilio, así como la carta de honor a Sergio, que los padres conciliares se habían equivocado. Más aún, Pigui no tuvo reparos en criticar calumniosamente las actas de los concilios ecuménicos VI y VII, y, mientras pudo por su parte, se esforzó por desacreditar la autoridad y la fe de ambos consejos. C.F. Melchio Urcano, de Locis Theologicis, L. Sextus, cap. 8. Melchio Urcano considera esta tesis como una opinión innovadora en la Iglesia y la refuta en gran medida. Quizás algún lector pregunte, ¿fue el enemigo quien abrió esta puerta para su asalto a la ciudadela? No. Fue un ferviente defensor católico de la fe, pero, con su celo indiscreto y bajo los impulsos de su temperamento fogoso, que cometió una imprudencia temeraria, que el enemigo, en su astucia luciferina, instituyó como la mejor brecha para introducirse, en secreto, infiltrarse y así llegar a su objetivo. Con ese ingenio que le caracteriza, intentó hacer aceptada la absurda tesis de Pigui, a pesar de la refutación de Melchio Urcano, por teólogos y canonistas posteriores, como una pia opinión piadosa, que contagió, durante siglos, para ellos, creando un estado de opinión, que les hizo bajar la guardia. Luego vemos que, en la expresión del Dr. Disandrow, el tema de Bull, así como el del motu propio de SPV, para muchos. Entonces, sucedió algo impensable, que constituye como si la esencia del Mysterium Iniquitatis, que solo puede explicarse por la inocencia de los hijos de la luz, una constitución apostólica, elaborada concienzudamente, de los llamados consistoriales, rechazó el consistorio del 8 de febrero de 1559 una primera redacción, por lo que hubo que redactar una segunda, que fue avalada por todos los cardenales, posteriormente ratificada, en todos sus extremos por San Pío V, llegó a ser considerada como algo anodino que no merecía tener en cuenta en las investigaciones teológico-canónicas sobre el tema. Pero el mal no era la indomable postura de Pigui, pues, una vez refutado por Melchio Urcano, si lo hubiera dejado de lado, no se habría convertido en un episodio lamentable en la vida de la Iglesia. Lo peor es que, y absolutamente incomprensible, tras la promulgación de la Constitución Apostólica de Pablo IV, hubo personajes destacados, algunos de ellos estrellas de primera magnitud en el firmamento de la teología católica que siguieron esta línea de razonamiento. Esto contribuyó, definitivamente, a que el bloque de consenso monolítico, anterior a Pigui, se hiciera añicos, con opiniones contradictorias y reconciliables. En la exposición de lo que sigue, sucintamente, por supuesto, me basaré principalmente en dos obras. En la obra de Xavier da Silveira, La Nouvelle Messe de Paul V, que pensé que, en la segunda parte, trata, en su totalidad, el tema de la hipótesis teológica del Papa hereje. Y en la obra de Homero Joas, la autenticidad de la condenación de un Papa hereje. Este autor ha profundizado, como nadie, en el tema de la pregunta del Papa Honorio, la condenación del Santo Papa. Serie de artículos, publicada por Revista Roma, NS 113 a 115. Otros folletos, publicados en portugués, además del mencionado anteriormente, las cartas dogmáticas de Honoria del Papa y una segunda redacción ampliada del mismo título. Las conclusiones a las que llega el Dr. Joas son irrefutables, por tanto, los enemigos de la verdad buscan abandonarlo. Cardenal Baronio, Cesare, 1538 a 1607. Este cardenal sigue la tesis de Pigui en todo. En cualquier caso, si este hubiera sido el único personaje destacado que defendió esto, las consecuencias no habrían sido tan catastróficas como para disolver el bloque del consenso. Pero el temblor es la astucia de los niños de este mundo. Me quedé asombrado y asombrado, mucho más que el mayordomo de la parábola por el ingenio del administrador infiel, que un teólogo de primer orden, su contemporáneo San Roberto Bellarmino, 1542 a 1621, siguiera los pasos del cardenal Baronio, corroborando aún más el desaliñado esta hipótesis, de base doctrinal, absolutamente arbitraria. Dios nunca permitiría que un papa cayera en herejía. Con esta doctrina, dice H. Joas, se eliminaría a priori el hecho de Honorio. Lo que sigue es un extracto de la presentación del Dr. Joas. La posición elevada de estos cardenales, en particular, de Sao Roberto, alimentó la polémica hasta el siglo XX. Sin embargo, el caso es que la opinión de Sao Roberto Bellarmino, en este asunto, se oponía a una sólida tradición de la Iglesia, desde muchos siglos, incluso antes del caso de Honorio. Durante los últimos 4 siglos, la mayoría de los escritos en defensa de Honorio, contra el magisterio de la Iglesia, provienen de personas que nunca se han acercado a las fuentes históricas de manera directa y suficiente. La mayoría de ellos fueron avalados por el prestigio de ese Roberto, quien, además, ostenta el título de doctor de la Iglesia. Hablando de 3 documentos de la Iglesia, que dan testimonio de la condena de Honorio, Liber Pontificalis, Liber Diurnus Romanorum Pontificum y Breviarium Romanum, dice, cualquier conjetura contraria, emitida por los cardenales romanos, Baronio y Bellarmino, es imprudente y va en contra la evidencia documental de la historia. También va en contra de la gente de estos papas. Su influencia alcanzó a los mismos papas. En el citado breviario,
en el segundo nocturno de la fiesta de Sao Leo II, se hace referencia al acto de este santo que anatematiza a Honorio. Bueno, el Papa Clemente VIII hizo la renovación del breviario en 1602 y la confió precisamente a estos dos cardenales, precisamente a los dos que levantaron sospechas infundadas sobre la condena de Honorio. Entonces, no es de extrañar que esta referencia que se hizo, en la fiesta de Sao Leo II, desapareciera para siempre. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que el Dr. Hoas, antes de llegar a las conclusiones de su estudio, haga ciertas desaprobaciones a Sao Roberto Bellarmino, en el número 3.4, bajo el título, Errores de Sao Roberto Bellarmino. En este caso particular, dice, la autoridad de Sao Roberto Bellarmino, que, tuvo muchos seguidores, puede y debe ser impugnada. Partió de una premisa doctrinal y errónea y, en conclusión, desmintió los hechos históricos sólidamente probados. Esta premisa contradecía la tradición y el magisterio de la Iglesia. Trató de defender una impecabilidad papal, en el campo de la fe, extendiéndola al particular. De su falsa premisa se derivaron otros errores. Este último lo impulsó a interpretar los textos objetivos de las cartas de honor en contra de su sentido genuino, confirmado por el Sexto Concilio, por Sao Leo II y por toda la tradición posterior hasta Sao Roberto Bellarmino. Comenzó a afirmar, con el cardenal Baronio, la falsificación de todos los documentos de la Iglesia, especialmente los de la sede romana, papas y concilios, profesiones de fe, breviario. Todo para salvar su doctrina personal. Así lo hizo, tras reconocer que su opinión no es segura, la oración común es la opuesta. Defiende su opinión como probable, pero considera que la sentencia de Tradición era menos probable que la tuya. Se coloca por encima de la tradición de la Iglesia, el magisterio universal ordinario fundado en la revelación divina. Para destruir esta tradición y el magisterio, tuvieron que seguir el camino libre de suponer la falsificación del magisterio durante muchos siglos. Así, todo el debate sobre Honorio en los últimos 4 siglos tuvo su origen en esta doctrina errónea de Sao Roberto Bellarmino. Hasta ahora, Dr. H. Hoas. Esto no significa, por mi parte, que haya que atribuirle mala fe a Sao Roberto Bellarmino, pero, sí, se puede decir, con certeza, que la sagacidad de los hijos de las tinieblas, engañó, en este caso, a un eminente hijo de la luz, para que se cumpliera la sentencia del Divino Maestro. LC 16,8. Xavier da Silveira enumera algunos de los seguidores de la hipótesis de Sao Roberto Bellarmino. Primero, su contemporáneo Suárez, 1548 a 1617. Este autor, siguiendo a Bellarmino, aunque dice que considera probable la sentencia de que el Papa pueda caer en herejía, sin embargo, parece más probable y más piadoso afirmar que el Papa, como persona particular, puede caer en errores por culpa de ignorancia, pero no obstinación. Está convencido de que Dios proveerá, mediante la suave acción de su providencia, para que un Papa nunca se convierta en hereje. Y termina diciendo que hay que considerar imposible, subrayo, que se produzca lo que, hasta entonces, por la disposición especial de Dios, nunca sucedió en la Iglesia. Mateucci, un teólogo franciscano, más 1722, afirma con fuerza que la opinión de Suárez constituye una verdad de fe, nada menos. Omitiendo a los autores de la clase baja, conocimos al cardenal Louis Billot, 1848 a 1931. Este teólogo es un defensor, hasta la muerte, de esa opinión. Contraria lo admite como hipótesis indefendible, debido a la promesa de Cristo. CFLCXXI, 32, a partir de su interpretación del texto escritural, termina con estas palabras: por tanto, el orden establecido por Dios exige absolutamente, subrayo, que, como persona privada, el soberano pontífice no puede ser hereje, pero cuando había perdido la fe en su foro interno. Finalmente, si la hipótesis de que un papa cayera en una herejía notoria se hiciera realidad, la Iglesia estaría envuelta en tal grado de aflicciones que se podría juzgar a priori que Dios nunca lo permitiría. Veamos cómo se deshace el nudo gordiano de objeciones. Afirma su propio juicio contra el de los papas y los concilios: Honorio no estaba hereje. Una vez dicho esto, concluye de la manera más natural contra el Papa Adriano II, quien afirmó que Honorio fue acusado de herejía, diciendo que esto no prueba nada. Discute la autenticidad del canon si Papa de Graciano, y sobre las palabras de Inocencio III, que admite la posibilidad de que un papa pueda pecar contra la fe y sus consecuencias inmediatas, dice que se trata de una simple hipérbole oratoria. En esto, Billot supera a Sao Roberto Bellarmino y Suárez. Es un fanático defensor de una causa con un argumento débil que causa pavor. Parece mentira que un destacado teólogo que, en otros temas teológicos y bíblicos, habla con genialidad y agudeza, tropiece con tanta rudeza aquí. ¿Y todo esto? Piggy, el primero en formular la teoría de la inmunidad absoluta del poder de pecar a un papa contra la fe, tiene a su favor la mitigación de haberla formulado, antes de la promulgación del Cum Ex Apostolatus Officio, aunque será difícil evitar la nota de temeridad por haberse opuesto a la opinión común contraria. Quizás, su celo ardiente, aunque discreto, en defensa de la fe lo disculpe. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de algunos personajes destacados, comenzando por el cardenal Baronio. Pero, el caso es que ignoran al toro. Al parecer, quedó sepultado en el olvido, tras la confirmación y ratificación por parte de Sao Pio V, dentro de los 30 años.
Debe reconocerse que el astuto enemigo había dado su primer paso firme hacia su objetivo. Los teólogos y canonistas, en un porcentaje muy alto, lo desconocen por completo. Sin embargo, lo peor, lo más sintomático, es que hay autores que se asumen especialistas y abordan exhaustivamente temas que, necesariamente, debían tener lugar, de manera más o menos destacada, la bula de Pablo IV. Veamos. Tengo una fotocopia de 2 artículos del gran trabajo de Ferrari, Pronta Biblioteca, que responden al título de Aereticis y Aereticus. En ellos encuentro citas de documentos de más de una docena de papas, antes y después de Pablo IV, pero, por mucho que lo haya rastreado, en un momento u otro, me equivoqué en sí mismo, no he encontrado una sola cita de la bula. No quiero pensar mal. Ferraris desconocía la existencia de esta bula. Otra obra, en la que, necesariamente, debía tener su lugar, según su contenido y título, es el Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, de Enrique Denzinger. Bueno, increíblemente, cualquier texto de Cum ex Apostolatus Officio, brilla por su absoluta ausencia. Y esto, en todas sus ediciones, desde la primera hasta la última. Por esta razón, M. Wynne cree que la omisión citada podría haber sido sesgada. Quizás, en Enrique Denzinger, se podría asumir el desconocimiento del mismo, pero esto no puede asumirse de los autores de las ediciones posteriores. Lo mismo debe decirse del Dictionnaire de Theologie Catholique. En su artículo de Passician et Degradation de Clies, en su epígrafe B, se ocupa de la deposición de los papas. ¿Qué mejor lugar para agregar textos de la bula de Pablo IV se puede encontrar? Sin embargo, estos textos no se citan. El autor de este artículo desconocía la existencia de la bula. En este caso, lo dudo. Un especialista debe conocer toda la bibliografía sobre el tema que ha dominado. Ignorando un documento importante, no hay perdón, científicamente hablando. Conocerlo y no sacarlo a colación en un contexto tan apropiado, por subestimarlo, es incondicional. Finalmente, me referiré al trabajo ya citado por Xavier da Silveira. Este autor que se propone estudiar ex profeso y con pretensiones de exhaustividad, el tema teológico sobre la posibilidad de un papa hereje y sus consecuencias, desconoce, aún así, absolutamente, la existencia de Cum ex Apostolatus Officio, esto, a pesar de que la edición francesa, 1975, se publicó cuando la bula ya había salido a la luz, como dicen, el debate ya había comenzado. Se puede decir, por tanto, que el enemigo había logrado plenamente el objetivo de silenciar y descuidar este documento, hasta producir un desconocimiento de su existencia. Sin embargo, allí estaba la bula, inscrita en el Bullarium Romanum, para ser tenida en cuenta y constituir una fuente de derecho canónico, promulgada en 1917. Al mismo tiempo, el enemigo alentó otra táctica, la de invocar la clemencia y la misericordia en el castigo de los herejes. Me voy a referir a 2 casos muy concretos. Ludovico Pastor cuenta que San Pío V, en sus últimos años, parecía no haber dado preferencia a la represión de la herejía, como antes. En la década de 1570, el padre capuchino Pistoia, muy apreciado por San Pío V, lo había representado que vio, en ejemplos tangibles de cada día, el celo del Papa en la administración de justicia, pero, debe tenerse en cuenta que, en la Sagrada Escritura, para un lugar, en el que se llama al Dios justo, había otros 10, recalco, en los que se destacó su misericordia. Hasta ahora, Pastor. Cuando leí esta afirmación, tan insinuante, del Pistoia, solo pude exclamar, profundamente indignado, esto es falso. Pero, por supuesto, estas viscerales abruptas no son convincentes. Entonces, ya calmado, me involucré en la lectura de la Biblia, de punta a punta, para averiguar hasta qué punto era falsa la declaración de Pistoia. El resultado de esta inquisición, computando no solo las palabras justicia y misericordia, sino su contenido, en expresiones equivalentes, como el furor de su ira, misericordia o benignidad, lento para castigar, etc. Fue impresionante, dada la persuasión general de que misericordia es más nombrada que justicia. Sin embargo, las expresiones que se refieren a estos atributos divinos están muy equilibradas, como se concluyó, en cierto modo a priori, ya que ambos atributos son infinitos. Pero hay más. Haciendo un recuento de los términos investigados recientemente, encuentro que el concepto de justicia tiene una ligera ventaja en comparación con el término misericordia. Y yo que pensaba que la exagerada proporción del padre capuchino era una insinuación luciferina, ya sabemos que el diablo es el padre de la mentira, y ahí en 8, 44, y una relativa falsedad, podría concluir que es una absoluta falsedad. Otro caso de insinuación luciferina es la carta, que G. Bonomelli dirigió a San Pío X, 14 de octubre de 1911, en la que recomendaba moderación en sus decisiones contra el modernismo. Pero en este caso, Bonomelli recibió una adecuada respuesta del santo, que no cesaba en sus esfuerzos por erradicar el modernismo. De todos modos, la pia opinio, pero, se puede hacer teología con una opinión piadosa, contraria a lo contrario, sólidamente fundamentada en reconocidos argumentos teológicos, racionales y empíricos. Esparcirse, como una mancha de aceite, por todos los estratos y niveles eclesiásticos. El teólogo Salaberry, CF Teología e Summa, y, Bach, Madrid, 1962, número 657, se declara partidario de la pia opinio.
Nos parece, dice, más piadosos y propensos a pensar que Dios, con su providencia, impedirá que un papa sea hereje. Y agrega, esta sentencia, que defendieron Belarmino y Suárez, recibió elogios del obispo Cinelli, relator de la fe, en el Concilio Vaticano y, con estas palabras. Confiados en la providencia sobrenatural, creemos, como muy probable, que nunca sucederá. Esa misma presunción general hizo uso del enemigo para infiltrarse en el clero, bajo y alto, y tan alto, que estuvo a punto de estallar en la elección de Rampolla. El enemigo se escondió dentro y dentro del corazón de la Iglesia. C.F. Enck. Pastendi, esto provocó en San Pío X gran ansiedad y angustia. Este santo pontífice, consciente del más sacrosanto de sus deberes, también prescribió medidas como remedios efectivos para contener el mal, pero, en este caso, no tuvo sucesor, como Pablo IV tuvo con San Pío V, quien insistió en llevar a cabo estas medidas que proponía. No bastaban encíclicas de impecable ortodoxia y luminosa doctrina. El mismo, San Pío X, aludió a este respecto a su antecesor León XIII. Esto intentó oponerse enérgicamente, de palabra y de trabajo, a este ejército de errores tan grandes, que ocultos o abiertamente, nos afectan. Pero los modernistas, no se dejan intimidar fácilmente por tales armas, y con gran respeto y humildad, distorsionan según sus opiniones, las palabras del pontífice. Por eso, San Pío X insiste en una estricta vigilancia, diligencia y fortaleza. Aquí está el testimonio de varios autores que acusan a los sucesores de San Pío X de negligencia. El Dr. H.M. Kellner, en algunas consideraciones que publicó en la revista Einsicht, 2-8, noviembre de 1972, p. 41, dice lo siguiente: hay que reconocer que San Pío X fue el último papa católico verdaderamente ortodoxo, en la época antes del Vaticano II. Llevó a cabo una lucha encarnizada contra la erupción de errores modernistas en la Iglesia. Asimismo, cabe señalar que los pontificados de Benedicto XV, Pío XI y Pío XII, aunque estos papas no han hecho declaraciones heterodoxas, se caracterizan por una cierta ruptura del magisterio eclesiástico, que se manifiesta en la permisividad en relación a las tendencias destructivas. Estos papas decididamente no tomaron ninguna medida para poner fin a la revolución silenciosa, llevada a cabo por teólogos católicos sediciosos, como T. de Chardin, Yves Congar y Jay Jungmann. La catequesis protestante de esta última recibió incluso apoyo oficial y su iniciador fue recompensado con un puesto en el Vaticano. El progresista Mountini fue nombrado, en 1954, arzobispo de Milán. G. de Nantes, en la Gran Apostasía. CRC número 97, octubre de 1975, pp 3-12, este autor habla ampliamente y critica a los tres sucesores inmediatos de Sao Pío X. Resumen. De Benedicto XV, vuelve el liberalismo. Tan pronto como falleció San Pío X, la intolerancia fue desterrada de la Iglesia. Llegó la revancha de los opositores, formada en tiempos del liberalismo. Benedicto XV, había sido diplomático toda su vida, y, además, había sido secretario del cardenal Rampolla durante la mayor parte de su carrera. Se sabe, en cambio, que San Pío X solo lo nombró arzobispo, con el propósito de sacarlo a regañadientes de Roma y del cardenalato, para no deshonrar a Bolonia. Su elección favoreció el regreso de los equipos que San Pío X lo había mantenido bajo constante control. Además, no se trataba de la tarea de extirpar el modernismo, por la fuerza. De Pío XI dice, por la democracia, se opuso a todos contra la revolución católica, sin embargo, reconoce que es un hombre de doctrina exacta y verdadera piedad y un gran benefactor de la causa católica por sus considerables encíclicas. Altura dogmática. Pero eso importaba, ya que, por otro lado, funcionaba y contribuía a la doctrina de la Iglesia. Y sobre Pío XII comienza diciendo que siente lo que va a decir, pero la verdad debe prevalecer sobre todo sentimiento, todo interés y todo cálculo. Hay muchas cosas buenas en ella. Pío XII también heredó el espíritu de León XIII, demasiado confiado en la libertad y responsabilidad de los hombres, liberal, en una palabra, no de ideas, sino de gobierno. Siente repugnancia cuando molesta al hombre con su doctrina, al neutralizar al traidor, al desenmascarar al espía, esforzándose por creer en la probidad fundamental de los hombres y sus promesas. Allí, donde Pío X fue a cazar falsos hermanos, Benedicto XV los dejó dormir, Pío XI los toleró y promovió por la política, Pío XII les dio una amplia confianza. Cuando expuso la verdad y con qué maravillosa claridad especulativa cree que todo el mundo lo ha entendido y aceptado. Solo Pío X unió la claridad de la verdad en la fe, con la fuerza de anázama. Solo él cumplió con su deber. Los demás, haciendo promedios, no hicieron nada. Todo lo que amamos de Pío XII fue absolutamente inoperante, por su culpa. Precisamente porque estaba abierto a reformas e investigaciones, bajo su impulso y sin su control, se desarrolló el neomodernismo, que emergió triunfalmente, poco después de su muerte. Sobre la decepción que sufrió por la traición de Mountini, comenta, decidió, de repente, deshacerse de su colaborador más cercano y cercano. Pero, en lugar de encerrarlo en una jaula, o de haberle servido un castigo honesto, como tal vez lo hubieran hecho algunos de sus predecesores, lo nombró arzobispo de Milán, uno de los lugares más gloriosos de la cristiandad. Promoveatur ut amoveatur. En su toma de posesión, Pío XII, enfermo, le envió un mensaje tan loable, que el mundo interpretó como una designación de su sucesor de la tiara.
Ricosa, en Sodalitium, número 23, octubre de 1990. El sucesor, Benedicto XV, condenó el modernismo, pero no procedió a la búsqueda de modernistas. P2. La muerte de Sao Pio X puso fin a la lucha antimodernista. En 1914, muchas cosas habían cambiado. Si Tardini ya no estaba en Bérgamo, tampoco San Pío X ni su secretario de Estado Meri del Val estaban en Roma, pero Benedicto XV y el cardenal Gasparri. Sin este cambio decisivo, ni Roncalli, ni Montini, hubieran podido llegar a Roma, casi contemporáneamente, para infiltrarse, poco a poco, en los ganglios vitales de la Iglesia. La elección de Benedicto XV, dio a la Iglesia un nuevo rumbo. Cita que tomó de Imbart de Tours. Gasparri eliminó el Sodalitium Pianum en 1921. Los enemigos de San Pío X alabaron la sabiduría de Benedicto XV, quien renunció al procedimiento iconoclasta del precedente pontificado. Muchas de las víctimas del fanatismo han sido rehabilitadas. Termina diciendo que, con el cónclave de 1914, se abrieron las puertas, sin que él lo supiera, las puertas cerradas por el último santo papa a los enemigos de la Iglesia. CFR Sodalitium, número 24, diciembre de 1990, dejó la responsabilidad de todas estas declaraciones sobre los autores de las mismas. Pero, no hay duda de que el resultado obtenido, al olvidar, descuidar o subestimar la Constitución de Pablo IV, no podría ser más catastrófico. Como comentario, agregaré algunas frases, divididas, del Dr. D'Andreu. Así, aquellas predicciones del pasado, bula, obstruidas y negadas, sic, por la misma autoridad que tendían a defender, se cumplen en la Iglesia de hoy, gobernada por un falso pontífice. El documento de Pablo IV incluye, inevitablemente, una doctrina, que se niegan a ver, tanto para los progresistas, para quienes la autoridad carece de irradiación sagrada, como para los tradicionalistas, para quienes la crisis solo puede explicarse fuera del margen de la autoridad. El olvido y descuido de la bula y, posteriormente, del canon 188, 4, facilitó que se elevaran a las más altas dignidades canónicas y que, incluso, estuvieran orientados a poseer el pontificado, cónclaves que eligen masones o coronan a notorios modernistas, presuntos papas que, en el uso de su autoridad, luchan y relegan la tradición, oscurecen el horizonte espiritual de la Iglesia. Todo esto sería suficiente para renovar el interés por estos documentos. ¿Cómo pudo desarrollarse y establecerse el modernismo bíblico de Bea, después de las advertencias, convenciones y condenas de San Pío X, infectar los pontificados de Pío XI y Pío XII y salir triunfante con Juan XXIII? Todo esto es consecuencia de la extrema franqueza de los católicos, en todos los niveles, como ya se ha dicho. La tesis gratuita de que Dios no podía permitir que un heterodoxo subiera a la cima, a pesar de la máxima tribulación predicha en Mateo 24, provocó que la jerarquía y los católicos, en general, durmieran pacíficamente en una falsa seguridad, que les impedía hacerlo. Ver la realidad. En 1903, si no fuera por el veto austríaco, el cardenal Meisan Rampolla fue elegido papa. Parece mentira que, como decía David Oglow, la VOIE, 19, 1990, p. 35, los austríacos eran conscientes de la realidad. ¿Cómo puede ser que aquellos en el Vaticano fueran tan ignorantes de lo que estaba sucediendo en su propio entorno? Incluso, dijo, lo bueno de que San Pío X no quiso saber nada de la masonería, y cuando, a la muerte de Rampolla, le mostraron los documentos, que demostraban que pertenecía a ella, exclamó, quema todo. Por eso el mismo San Pío X había encontrado en Pascendi, mencionado anteriormente, que los enemigos se escondían en el seno y corazón de la Iglesia. Una guerra defensiva nunca se puede ganar, mucho menos en una guerra llevada a cabo con una defensiva lánguida y confiada en que el enemigo no llegará a ciertos extremos. Por tanto, el enemigo ataca agresivamente por todos los medios a su alcance, sin el menor respiro. La vigilancia debe ser perpetua.